Miguelito. ¿En qué andamos entonces? ¿Usted es pastor, es anciano o es obispo? Claro, si se enreda con los títulos, no, voy por otro lado. Mientras yo esté en la cocina, la que manda es la persona que está allí. Aunque en lo global de la casa, el que mande sea yo. Debo respetar el rango superior en el lugar específico. Aquí Pedro se considera anciano porque está supervisando la obra que tuvo que ver con su gracia. Ahora bien, hemos dicho que esta palabra episcopas significa literalmente uno que vela sobre, significa. Sin embargo, en otros términos, episcopas también significa visitación de Dios. Cuando Jesús llora frente a Jerusalén, lo hace porque Jerusalén no entendió el tiempo de su episcopas, o sea, el tiempo de su visitación. Lo están viendo. Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarás en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La palabra visitación aquí es la palabra episcopas. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, episcopas, al considerar vuestras buenas obras. Primero, episcopas, liderazgo, principios de liderazgo, esto funciona donde quiera que usted lo ponga, en su empresa, en su tienda, en su trabajo, en su negocio. Pero aquí primordialmente, en la casa de Dios, ser líder principalmente es saber discernir las venidas de Dios. Cuidado, no dije la venida, ojo, dije las venidas, las visitaciones reales, no lo que pueda ocurrir en un domingo en el templo. Pero es que mi congregación es muy sencilla, no entienden. Entonces usted no es líder, porque su tarea es precisamente preparar a su pueblo para que entienda la visitación de Dios. Es imposible. Si hay un líder que la gente ande igual, los mismos problemas, las mismas porquerías, los mismos programitas, o programitas diferentes con la misma motivación. Dios viene por y con revelación. Si alguien lo rechaza, se transforma en un enemigo de Dios. Tu pueblo tiene que estar preparado para que cuando Dios se revela para sí, ya lo sabíamos, se nos estuvo predicando y preparando para esto, ¿cierto? Ya que cuando Dios venga, nosotros digamos, claro, eso era, a eso era que Dios nos estaba preparando, porque ¿para qué es que nos estamos volviendo tan cabezones si no es para algo especial? Mucho liderazgo hoy, en lugar de abrir el corazón del pueblo a los nuevos moveres de Dios, como no los entienden ni los disciernen, ponen trabas porque se sienten más cómodos y seguros en los moveres anteriores. O lo peor, fabrican un paralelo para mantener a la gente entretenida y no se les vaya a otro lado. El tema está en que un mover de Dios, un mover no llega, sino que conforme a la mente renovada se entra al mover del Dios presente. Hay una realidad en el reino de Dios. Se establece fuera del templo, no adentro en un día de reunión. El líder es quien lleva a la gente a establecerlo. El pastor cuida que nadie se resfríe, ni tenga catarro durante el movimiento que está ocurriendo. Una iglesia sin pastor es una iglesia a medias. Pero no se confunda, gobierno no es pastoreo, gobierno es liderazgo. Nadie dice que se tenga que dejar de lado los antiguos fundamentos, que son la oración, el ayuno, integridad, disciplina, transparencia, unción, santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nada de esto ha pasado. Porque entonces, hermano, entonces ahora es que tenemos... No, nada de esto ha pasado. Solo que el líder hoy está obligado a preparar la iglesia para el episcopado de Dios. Si no lo hace o lo rechaza, automáticamente deja de ser líder, aunque conserve esa misma posición en el plano humano. A esto solo lo pueden lograr los que han sido llamados para liderazgo, los que han sido nombrados por los ilustres administrativamente se podrán manejar muy bien y hacer cosas positivas y hasta aplaudidas por la sociedad secular, pero en el mundo del espíritu no hay registro de ellos. Un ejemplo: le ordenan a un hombre que pinte una pared y el hombre pinta inmediatamente la pared, pero le ordenan a un demonio que le deje libre a alguien y el demonio se le ríe en la cara.
¿Por qué? Porque eso es otra jurisdicción, no es la jurisdicción de uno, ¿cierto? Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Esta palabra clave, es clave, ejemplo, la hemos usado siempre en el cristianismo. Enseña con el ejemplo, pórtate bien, y yo sé, y qué sé yo, pero aquí es necesario ir un poco más profundo. La palabra ejemplo es la palabra tupos, y significa la marca permanente que queda en la mejilla después de una bofetada. Esas palabras que uno las ve con todo eso, imagínense, ya uno comienza a mirar un poco más allá de que realmente ejemplo no es lo que yo digo portarme bien. No, es que el tipo ya está marcado, como lo del Transmilenio, el tipo que lo cogió o otras cosas. Es la marca que le ponen a la hacienda en el hierro candente, a los animales. Es la impresión de la gente que emana de su cultura espiritual. Es lo que sella su vida, es un estilo de vida permanente. Ese es el ejemplo, al que cuando le dicen algo, no contesta con una grosería, ni anda chanceándose con sus compañeros, sino anda siendo una persona equilibrada. No se transmite con un mensaje, no, se transmite con un estilo de vida. Un líder transmite tupos. Todos se ríen menos él. Todos echan chistes groseros, menos él. Todos pueden contestar mal, menos él. Todos pueden, menos él. ¿Por qué? Porque él es un ejemplo. Él es un tupos, transmite, no mensajea. A veces podemos hablarle a todos nuestros compañeros y nuestros compañeros se ríen. Pero si hay un ejemplo de vida, cuando uno habla, sin hablar, todo el mundo dice, mira, ese hombre está ahí, hombre, no dice groserías. ¿Por qué? Porque es un ejemplo viviente. Yo puedo ser grosero en la casa y salir afuera y con todo ser muy cordial. Así somos nosotros los hombres, ¿no? Somos muy guaches en la casa, pero por fuera somos muy elocuentes. Hola, ¿cómo estás? Te provoca un tinto, hasta la voz la cambia uno diferente. Tupos es labrar la conciencia de su pueblo con su doctrina, con su vida misma. Que vamos a andar hablándole a la vecina de Dios cuando nosotros, o al vecino de Dios cuando nosotros somos en la casa unos truanes completos, hasta pecado. Pero eso es comportamiento. Esos tupos pero es ejemplo, o sea, no tanto comportamiento, sino es ejemplo. O sea, es un estilo de vida permanente. Porque a veces yo puedo portarme bien en determinadas cosas, pero en otras ser un patán, ¿sí? Entonces es una vida íntegra, permanente de tupos. Donde esté, ese es el sello. Eso. Allí, Allá donde quiera. O sea, uno es en la casa, uno en el trabajo, uno cuando le pisan el callo, uno cuando tiene enemigos, porque nosotros somos seccionados. Unos somos en la casa, otros somos en el trabajo, otros es. No puede que por un suceso en determinado momento ir a decir o groserías, sabiendo que no es grosero. Si no es grosero, así le pase lo que le pase. Eso. Porque eso. Y es un estilo de vida, es un ejemplo para nosotros. Así se le negríe eso. Tú puedes labrar la conciencia de su pueblo con su doctrina, con su vida misma, pero a nivel de impartición, de autoridad no informativa, ojo, es a nivel de impartición, de autoridad no informativa. Un líder delega y luego supervisa. Si no determina delegar y anda todo el día metiendo el hocico, no es líder. Un líder toma decisiones y en lugar de tomar decisiones se limita a obedecer decisiones que vienen de arriba. En lo orgánico no es líder, es sirviente. Para que usted no se confunda, no está tratando aquí en el nivel de siervo público, ¿entiende? Porque un líder no trabaja, hace trabajar. Un líder en todo caso trabaja, pero con la cabeza. Deuteronomio 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor.
Note que está dando indicaciones para reyes antes de que existan reyes. Cuidado, esto es Deuteronomios. Todavía no había ningún rey en Israel. Rey en la Biblia siempre es líder de un clan, de una tribu, así que podemos estar con los mismos principios porque prevalecen con relación al liderazgo. Ahora voy a aclarar un poquito lo del liderazgo. Aquí lo voy a enfatizar, pero voy a aclarar un poquito. Volvemos a la parte de Deuteronomios ahora sí para entenderla. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, a la tierra prometida, y tomes posesión de esa tierra prometida, y que la habites y digas, pues pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores. Ojo. Ciertamente, versículo 15, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Fíjese que no habían reyes, ni siquiera se entendía que iban a haber reyes, pero como Dios ya sabía cómo somos nosotros, entonces, yo te voy a escoger a ti, pueblo, un rey, pero conforme a mi corazón, conforme yo quiera, no como a ti se te dé la gana. Y eso aplica para los de afuera también, ¿no? Eso lo vamos a ver la otra semana de pronto. Ciertamente pondrás rey sobre ti al que yo, Jehová, tu Dios, escogiera. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Y eso acaba por definitivo todo el sistema que estamos viendo, Mocus, Pepito, Juanito y todo el resto. Rey sobre, tendríamos que escogerlo de entre nosotros, no de arriba, ni nada, porque el que coloca y pone es Dios. No elegimos nosotros esos gobernantes terrenales, no, es Él. Pero Él no aumentará, el rey que escogiera, caballos para sí. ¿Cómo me gustaría que esto lo escuchara cantidad de pastores y de líderes? Porque esto nunca lo hemos leído acá, y creo que en la casa menos nosotros. Esto es profundo. Pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. O sea, nunca intenten devolverse para el mundo. A nosotros nos está diciendo. Nunca lo piensen abandonar al Señor, ni por imaginación, porque ese castigo es triple, dice el Señor. Dice, yo prefiero que ustedes hagan 50 cosas, pero que se devuelvan para el mundo, no lo soporto. Eso dice el Señor. ¿Ah? Sí, caballo riqueza, sí. Para un caballo. Ahorita vamos a ver todas esas cositas acá. Versículo 17. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro mantendrás para sí en abundancia. En cuanto se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia. ¿De qué? De esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Imagínense ustedes todo eso. Y ahora vamos a mirar por qué. Y lo tendrás consigo, y leerás en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, no para jugar a las escondidas con nosotros, ni a las llevas, ni a los, ¿cómo llaman? A las tapadas y eso, no. Es para ponerlos por obra. Aquí está hablando de conducta. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. No se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Muy bien, ¿qué estamos viendo acá? 6 aspectos que convienen detallar precisamente para que nadie se llame a engaño ni a equivocaciones en cuestiones de fondo. Número 1, que un líder, como normalmente se le denomina, y yo pongo este término para mejor y más rápida comprensión, pero ya he enseñado muchas veces que la palabra líder no existe en el diccionario cristiano. Cuando nos referimos al liderazgo, se refiere a uno que llegó primero. Eso es la palabra líder. Y nosotros ninguno hemos llegado primero. Ya para líder no existe. Pero para la mejor comprensión nuestra en cuanto al reino de Dios, toca
colocar eso porque nosotros no entendemos de otra manera, de pronto. El cristiano está sustentado, a ver, que un líder, como normalmente se le denomina, está sustentado en el escoger de Dios mismo. Nadie puede ser líder si Dios no lo levanta, no lo elige. Puede que su Dios le diga a través de un hombre algo sumamente valioso o de enorme bendición, pero es Dios, no es el hombre. De otro modo, todo le va a salir feo y mal. ¿Por qué? Porque el que está enseñando no le va a quedarnos ni para los cintos si llega a enseñar una cosa mal. Y las posiciones que hoy hay en la iglesia las crea Dios, y las posiciones que hoy hay en la iglesia las crea Dios, pero el hombre insiste todavía en crearlas a él mismo para poder colocarlas allí a los que él prefiere, sea por la causa que sea. La que Dios da, a diferencia de la que a veces da la iglesia nominal, la suele sacar del desierto, casi de la nada, lo vil y lo necio. ¿Recuerda? No de lo duro, no de los estudiosos, no de los que hicieron 6 años máster en divinidades. No, señor. De lo vil y menospreciado Dios saca un individuo y lo coloca siempre para que él sea un instrumento en sus manos, en las manos de Dios. Y no para que adoren al instrumento, sino para que adoren al que utiliza el instrumento. La gente que anduvo con Juan el Bautista anduvo siempre con él y le fue fiel. Pero cuando apareció el otro, el que había de venir, Juan supo que tenía que declinar para que ese otro creciera. Y se sujetó en obediencia a la autoridad. Juan entró al reino, pero sus discípulos no. Cuidado, no estoy hablando de salvación, Eso no está en tela de oficio para nada. Hablo del reino. Ahora sí fue así. ¿Qué mensaje se supone que estuvieron oyendo todo ese tiempo de la vida de Juan el Bautista? Si al final evidentemente no lo entendieron, ¿no estará ocurriendo cosas parecidas hoy? ¿No estará esto parecidas hoy? Permiso. Qué pena llegar a esta hora. Perdón. Hoy podemos estar predicando un mensaje pionero, eso es evidente, pero no podemos ser los religiosos del mañana, que cuando viene algo de Dios no lo podemos ver porque andamos demasiados enfocados en nosotros mismos. El líder prepara al pueblo para el episcopas de Dios. Pregunto, ¿usted todavía quiere ser un líder? Mayordomía es administrar la obra de Dios, no apropiársela para sí mismo, haciendo una mega congregación. No sirve el asunto. El escoger de Dios no tiene glamour. Es imposible ser escogido por Dios y no morir en la carne del proceso. El proceso va a matar su carne antes de usarlo, y si no, no va a servir para nada. El proceso de ser elegido por Dios es selectivo. Increíble, pero hermano, no puede ser. Dios no hace acepción de personas. Y si yo no puedo venir a la reunión del miércoles pasado, entonces, ¿yo qué hago? Es selectivo, porque el que quiere ser utilizado por Dios tiene que venir. No es opcional, porque no puede ser formada una persona a medias. Y si no, entonces las universidades no lean cuando estoy hablando, Robert. Y si no, en las universidades, ¿cómo sería el asunto? Podía uno las materias pasarlas fácilmente y tranquilo. No. Ojo, es una secuencia en las universidades y es una secuencia de parte de Dios. Dios no nos puede formar de a pedacitos. Eso está claro. Y en el proceso nos va a costar. No puede ser de otra manera. Pero hermano, Dios no hace excepción de personas, cierto, para permitirles que sean salvos, para eso sí. Pero para levantarlos para la obra, Él todavía separa y escoge al que Él se le da su regalada gana. Y Él ve mucho del comportamiento.
Él, y ve mucho de la actitud de nuestro corazón, y ve mucho de la disciplina de venir los miércoles 2 horitas. Ay, pero hermano, entonces uno no tiene libre albedrío. No, el que está para la obra de Dios no tiene libre albedrío. Muy triste. Es formado o formado, y si no, no sirve. No, que es que hasta los juegos nos dan ejemplo. El ejemplo ese de Mario Bros, si yo no paso el primer módulo, nunca voy a pasar al segundo. En el primer módulo me caigo, me come el cabeza una galletica, pasa todo eso, a mí nunca me gustó, pero si no pasa, no pasa. Así es en la vida cristiana. Podemos hablar y hacer 50.000 cosas. Él todavía se para y escoge a los que se le da sobre la gana. Y tiene que sufrir. Ay, pero está lloviendo. Así llueva y haga muchas cosas. A Jesús, fíjese, nadie se le vino a ofrecer. Si alguno lo hizo, la Biblia no tomó registro del episodio. Así que se podía imaginar cómo le fue. Al único sí que le dio una oportunidad fue al joven rico. Él dijo 13 veces, sígueme, siempre. 12 obedecieron y el último no pudo. No le dijo sígueme a todo el mundo. Se lo dijo a los 12 que escogió. A él se los dijo. A los otros no. Y él había podido escoger, pues imagínense siendo Jesucristo lo que hemos dicho y pudiendo reinar, había podido escoger un ejército. Su voz, la de Dios, muy llamativa. Fíjese que nadie pudo renunciar cuando le dijo a los que estaban pescando, Pedro, sígueme. ¿Y qué Pedro qué hizo? Lo siguió. Y cuando el que estaba en el trabajo, Mateo, cobrando impuestos, Mateo, sígueme. ¿Sí? Y sin embargo, no escogió 50.000, escogió 12 discípulos únicamente. Pero es que no he cuadrado caja, diría Mateo diría que tengo que cuadrar caja y aquí, mejor dicho, pues no, abandonó su trabajo completamente. Y nosotros diríamos eso. Por eso dije el domingo, nosotros diríamos, Señor, déjame que yo primero y después si hago tu obra. Y el Señor dice, tonto, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a primero hacer determinada obra cuando yo te estoy ordenando hoy que hagas mi obra? Porque el día que te llamé lo hice para eso. A los 3 días después de que Pablo recibió sanidad por medio de Ananías y se espelucó y medio pudo ver, lo primero que hizo fue meterse a la sinagoga y a todos los que persiguen a los 3 días. No dice, y pasados 3 años, cuando Pedro se preparó, no, arrancó de una porque el cristiano tiene que arrancar de una. Y se aprendió a decir, papá, pues papá dígalo. Muchos cristianos aprendieron a decir, miren, el Señor Jesucristo salva. Y esa palabra contundente. Los evangelistas más pudientes fueron los recién nacidos. Después ya uno ya se vuelve todo erudito y ya nadie le come a uno con toda esa... ¿De qué manera uno les predica el evangelio si no es sencillo como lo hacíamos al principio? La palabra escoger significa ser sacado del montón para ser construido y diseñado en lo privado. Ojo con eso, y eso sí subrayenlo si quieren. Vuelvo y repito, la palabra escoger significa ser sacado del montón para ser construido y diseñado en lo privado. Cuando sucede esto, el tratamiento que Dios ejercita con usted es el que produce al tupus. Sin llamado no hay tupos. Sin topus no hay liderazgo. No puede usted transmitir nada. Y una cosa de Dios para tener muy en cuenta y evitar errores. Cuando Él elige a alguien, el énfasis está en la gracia para con ese, no en lo malo que son los otros. ¿Sí me entendés? ¿No? Vuelvo y repito. No puede transmitir nada. Una cosa de Dios para tener muy en cuenta y evitar errores. Algo. Cuando Él elige a alguien, el énfasis está en la gracia para con este, no en lo malo que son los otros. Un líder no es una persona con una unción maravillosa. No. Hay gente a la cual Dios usa a pura unción para hacer cosas tremendas, pero eso no los convierte en líderes, aunque ellos se proclamen líderes. Nunca fue líder. Sansón hizo muchas cosas y otros hombres de Dios, pero nunca fueron líderes.
La palabra de conducción es la palabra ek lego. Ek extraído, salir fuera. Lego, construido. Si un hombre no ha sido construido, su iglesia va cambiando conforme a la cultura y a la calidad de la gente que va sumando. Recuerde que aquellos 13.000 se añadieron a los 120. No que los 120 se adaptaron a los usos y costumbres culturales de los 3.000. Oh, no. Hoy se está intentando hacer misión bajo esta perspectiva. O sea, ¿qué hacer? Nosotros unirnos a ellos en lugar de que ellos se unan a nosotros. Entonces, de pronto en una congregación supe que un hermano estaba yendo a la 93 y se paró sin los pelos y se fue para un prostíbulo, y otro lo encontró y dijo, ¿y usted qué hace acá? Dijo, no, es que yo me estoy haciendo como ellos, para ganarlos. Ojo, los 3.000 vinieron y se unieron a los 120, y la gente tiene que unirse a nosotros, por causa de Jehová nuestro Dios, no nosotros ser iguales a ellos, a los del montón. Eso tiene que ser claro, y si no, no sirve el asunto. Y el que se lo encontraron pues, en el prostíbulo que estaba haciendo también. A ver qué estaba haciendo. Cuando usted no sabe quién es, Me han dicho por aquí. cuando usted no sabe quién es, no tiene identidad. Los chicos se van detrás de la primera moda que los atrae, porque todavía no encontraron su identidad. Eso ya lo dije el domingo pasado. Se paran las mechas, se las mandan por la cara y se espelucan y no se peinan. Eso es falta de identidad de los muchachos, porque está copiándose de Beckerman o de, bueno, alguno que se espeluca. ¿Ves? ¿Ah? Es falta de carácter, ¿sí me explico? ¿Ah? O de Crocú. Entonces, eso. Bueno, cuando usted no sabe quién es, no tiene identidad. Los chicos se van detrás de la primera moda que los atrae, pantalones descaderados, etcétera. ¿Por qué? Porque todavía no encontraron su identidad. Y muchas iglesias hoy están iguales. Por eso se van detrás de los primeros que las atraen. Y el mundo así no logra identificarlas como iglesia de Dios. Si adentro se hace todo el escándalo y se aplaude a un individuo que sube a cantar una canción para Dios y le echan humo detrás, entonces ¿a qué jugamos? Y hay 10 chicas mostrando el torso o el ombligo y danzando o en coreografía. El mundo dice, esto es de Madonna, o el Michael Jackson no tiene sus coreógrafos igual. ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia. ¿Por qué? Porque la iglesia no toma su conducto regular, sino se acomoda al mundo, en lugar de que el mundo se acomode a la iglesia. Número 2, no puede ser un extraño. No, extranjero. Recuerden que estoy explicando lo de los textos, ¿cierto? Esto no habla de un hombre que no es de la iglesia, sino de alguien que no está familiarizado con lo que se está construyendo. Estoy hablando de eso. Aquí podemos estar la mitad despistados todavía. ¿Qué he querido hacer? Pero por muchas razones lo hago, que pasemos un día al tablero, uno al azar, por así decirlo, con el Turín Tumín, echándolo acá, y que pase y explique qué es lo que he querido decir del propósito eterno de Dios. Pero no todos estamos en la misma tónica. Aquí uno, ay, sí, bonita la reunión, sí, pero no sabemos qué es lo que Dios está construyendo, ni está familiarizado con ladrillos, ni con cemento, ni con nada. Extranjero es la palabra foráneo, no familiar. Es por eso que asalariar o despedir pastores como sistema no funciona. Ojo, no se trata de buscar a alguien para ocupar una posición, sino alguien que entiende lo que se está haciendo. Un maestro que ya hace edificios y él dice, claro, déjeme lo que yo lo sigo. Yo ya sé cuál, mira, aquí están los planos. Ah, sí, los planos sí. Pero alguien, planos, ¿cómo? Y la ventana y el techo, y pone la maqueta al revés. O los planos al revés. No, mire, esa no así. Ah, no, es alguien que entiende. Eso es extranjero lo que está hablando. Alguien que esto. Número 3. El líder tiene que estar entregado a una vida progresiva. No puede mirar atrás. A Egipto. No solo el estado pecaminoso anterior, es también el conocimiento y dominio y manejo de lo previo.
no lo de lo actual. Ser líder no es mantener una obra, es saber llevarla a la próxima fase con Dios. No podemos quedar atrapados en una mentalidad de mantenimiento, no. Si hay fundamento en lo espiritual, hay un resultado en lo natural. Nadie puede decir que está sano por dentro y que no se ve esa buena salud por fuera. Todo paliducho, vuelto una nada y flacuchento. ¿Y cómo está? Bien, hermano, bien, yo estoy sobrado. Pero hermano, se le ve cojeroso y en las reuniones no canta igual como cantaba antes. Pero yo estoy bien, ¿Cómo puede estar bien? Está todo paliducho, flacuchento, ¿cómo va a estar bien? ¿Sí? Eso pareció una radiación. Sí, pero pero nosotros nos vemos acá, caras tristes y aburridas, largas. Yo vengo a las reuniones porque ya me tocó, y hasta el sueño. Hay hermanos que los domingos se duermen. Y me dice, pero terrible la situación. Pero yo estoy bien, hermano, hoy bien. Días. Y el líder no tiene que estar entregado a una vida progresiva, donde el tipo se le note cada vez más crecidito, más bonachón, más fortachito. Mire, que ya los musculitos digan, mire, toquen acá, venga, toque acá, papá, pero toque acá, miren eso. Sí, a eso me refiero. Y hablo de que hay hermanos que se puede hablar de Dios y otros no se puede hablar de Dios, otros se hablará de fútbol o de otras cosas, pero de Dios no, hermano, no, es que primero cómo es el partido de la equidad, pero lo segundo es otra cosa, ¿no? No son fortachitos espiritualmente. Hermano, esta semana descubrí que en la Biblia dice riñones, ¿verdad? No, eso no es nada, yo descubrí que no, sino cómo van las elecciones, como de ahí no son fortachoncitos, uno los ve galaminos. Y claro, cuando los coge cualquier vientico, los pone con gripa y con tos. El pastor vacuna. Número 4. Dice allí que no puede tener más de una mujer. Esto es llamativo, porque en ese tiempo era legal tener más de una mujer, ¿cierto? Entonces, obviamente, esto no está hablando de mujeres. Todos los reyes tenían, y vaya a saber uno cuántas mujeres. Y otras tantas concubinas, porque no se conformaba con la mujer, sino tocaba una concubinita, por ahí para echarse una canita al aire, imagínense. Además tenían muchísimo dinero y eran ricos, y famosos todos. Pero allí está diciendo que no tenga dinero. Es claro que este caso tampoco está hablando del dinero literal. Él dice, no tomará para sí muchas mujeres, ni plantarás ni amontonarás para que no se desvíe su corazón. Entienda, por favor, lo que en realidad está diciendo es que usted no tiene que tener nada que lo desvíe. La palabra desviar, aquí según la concepción de la traducción hebrea, significa salirse del epicentro, del enfoque, de la visión del reino de Dios o de su propósito. Uy, pero hermano, es que usted no sabe esa mujer que a mí me tocó. Es terrible. Le puede tocar una fierota y el domingo amargarle la papa, pero es que el que decidí seguir al Señor fui yo. Y ella pues que se quede en la casa. Muy triste la vida, ¿cierto? Desviarse entonces no es dejar de asistir a un templo. Desviarse es salirse del centro de la visión. Ocuparse de aquello en lo que Dios no está ocupado hoy. Meterse a construir en lo material, por ejemplo, cuando lo que Dios le mandó a hacer es construir en espíritu. Desviarse, por ejemplo, también es no tener las relaciones correctas para el tiempo. Unción. La palabra ungir significa frotar. Dígame con quién se frota usted y le diré de qué se brota, ¿oyó? ¿De qué se frota? ¿De qué se brota? Número 5. Claro, si yo me refiero con ciertos hermanos, pues va a brotar muchas cosas que hay. Dicen hermanos como sabios, ¿cierto? Sarpullido al menos. Con ortiga. Número 5. Dice que cuando llegue al reinado, quiere que escriba una copia de la ley para que usted mismo, para usted mismo. Qué raro. Si ya está ahí, ¿para qué la escribe? ¿Cierto? ¿Para qué ordenaría esto si todos los reyes tienen un escriba para sus menesteres? El trabajo de ese escriba era escribir lo que fuese. Además, convengamos que en la ley ya está escrita. Entonces, ¿para qué volverla a escribir? ¿Para qué?
Y si fuera así, ¿por qué tendría que hacerlo el rey en persona y no alguno de sus escribas? ¿Sabe qué significa esto? Personalizar la palabra de Dios para usted mismo. Escribirla para usted, no para los demás. Encarnarla yo. No estudiarla para difundirla por radio solamente o por etcétera. Hoy hay una generación que mayoritariamente predica lo que heredaron de sus padres, sobre todo la Iglesia Bautista, lo que dijo Spurgeon, y lo que dijo Calvino, y lo que dijo Lutero. Esos manes sí sabían. Hoy en día no está esa predicación rondando. Dios tiene una mayor claridad. Cuando yo voy a hablar sobre eso, voy a hablar sobre el alma y hablar sobre el Evangelio, yo explico el alma y el Evangelio y muchas cosas las explico. Explico aún lo de Pablo. Y eso me estoy refiriendo cada uno, no yo. Tenemos que hacerlo. Y si no, no sirve. ¿Qué querría decir el apóstol Pablo acá? Nosotros tenemos que tener la gracia hoy en día para descifrar por medio del Espíritu Santo lo que Pablo le quiso decir a los corintios, a los efesios, a los gálatas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Apremiarla y encarnarla para nosotros mismos. No lo que Dios le da para que predique en este tiempo. Cada generación es responsable de sacar una copia de la ley, que en este caso es la palabra, releerla y modificar todo lo que haya sido error. No podemos tener un ministerio por herencia. El rey, el líder, no puede permitir que el entendimiento de la palabra sea influenciado por la interpretación de los templos previos al mover actual. No puede hacerlo. La palabra dice que ahora vemos como por un espejo, no del todo claro, algunas cosas de forma invertida, pero que luego veremos con mayor claridad. Si esto fuera así, yo hoy estoy viendo un montón de cosas con mayor claridad que las que vio mi padre o mi madre si vivieron y fueron cristianos, o la persona que se encargó de mí por muchos años, como Marcelo y Antonio Wilches. Estoy hablando de eso, padre espiritual también. Hoy veo muchas cosas. Esto de la que vimos el domingo fue claro en cuanto a Satanás, y nunca lo había visto, nunca lo había escuchado predicar así de esa manera, como se enseñó el domingo. Y no porque sea yo, ojo, eso está claro, es porque el Señor está ministrándonos de otra manera por medio del Espíritu Santo. Entonces, no podemos pasar a predicar lo que Marcelo dijo, porque Marcelo estaba en puerta, camino y meta, y estaba en otras cosas. Nosotros ya no hablamos de esas cosas, estamos en otra dimensión, por así decirlo. Y no porque sea mejor o más inteligente, sino porque yo yo estoy más cerca del día final que cualquier otro hermano. Y estamos en pleno siglo XXI y tenemos que tener una perspectiva de la vida mejor y diferente, con mayor auge y claridad que nuestros antepasados de hace 20 años que no veían lo que están viendo hoy, o lo que estamos viendo hoy nosotros. Número 6. Tenemos que vivir en la actividad del progreso constante. Y eso me refiero a la ciencia y a otras cosas. Dice que todo esto se hace para que prolongue los días de su reino, del reino de sus hijos y de su pueblo.